Saludos, apasionados de la historia. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Isabel de Valois, una princesa francesa que se convirtió en reina consorte de España a través de un matrimonio que pretendía sellar la paz entre dos potencias rivales, Francia y España. Pero, ¿quién era Isabel de Valois y qué secretos y dolores ocultaba su aparentemente sereno matrimonio? ¿Cómo vivió Isabel la traición y la infidelidad que marcó tanto a su familia en Francia como a su matrimonio con Felipe? Descubre con nosotros los secretos y las intrigas de una reina que navegó por un mar de alianzas y conflictos en el corazón de la Europa renacentista. En los salones resonantes de Fontainebleau, un 2 de abril de 1545, nacía Isabel de Valois, conocida también como Isabel de Francia o Isabel de la Paz. Esta princesa francesa no solo heredó la gracia y la diplomacia de su tierra natal, sino que se convertiría en el símbolo viviente de la paz entre dos naciones históricamente enfrentadas. Su matrimonio con Felipe II de España, dictado por los lazos del Tratado de Cateau-Cambrésis, marcó el comienzo de una nueva era. Desde 1559, Isabel reinó como consorte en España, tejiendo con su sutileza y encanto personal un manto de diplomacia que envolvió a ambos reinos hasta su último suspiro en Aranjuez. Los primeros destellos de la vida de Isabel de Valois se entretejieron en los opulentos salones del Renacimiento francés. Segunda hija de Enrique II de Francia y de la astuta Catalina de Médicis, Isabel creció bajo la sombra dorada de un linaje real que definió cada paso de su infancia. Desde temprana edad desarrolló un vínculo especial con su padre, cuya figura imponente marcaba tanto el reino como el corazón de su joven hija. Catalina, por su parte, no solo ejerció su influencia desde las cortinas de poder, sino también a través de cartas cargadas de consejos maternales que cruzaban las fronteras hasta alcanzar a Isabel en España. Estas misivas eran faros en la distancia, guiando a Isabel en sus relaciones con Felipe II, sus súbditos, e incluso en cuestiones tan personales como la salud. La infancia de Isabel también estuvo marcada por la presencia de María, reina de Escocia, quien compartía su habitación en la guardería real. Aunque Isabel debía ceder la precedencia a María, ya coronada y reinante, las diferencias de estatus no impidieron que entre ellas floreciera una amistad sincera y duradera. Ambas princesas se criaron en un entorno donde el arte y la cultura eran tan omnipresentes como el aire que respiraban, preparándolas para los papeles que la historia les tenía reservados. Desde su más tierna infancia, Isabel de Valois cultivó una devoción casi reverencial hacia su padre, Enrique II de Francia, un vínculo que se teñía de complejidad debido a las tensiones en la corte. El rey, atrapado en los lazos de una notoria relación con Diana de Poitiers, cedió a su amante el castillo de Chenonceau en 1536, un gesto que profundamente disgustó a Isabel. Este castillo, codiciado también por Catalina, se convirtió en símbolo de las traiciones amorosas que oscurecían el matrimonio de sus padres. Este doloroso precedente dejó una huella indeleble en Isabel, quien veía en la infidelidad de su futuro esposo, Felipe II, un eco de la desdicha materna. Cada acto de infidelidad reavivaba en su corazón el recuerdo del sufrimiento de Catalina, marcando a Isabel con una vulnerabilidad latente que la perseguiría incluso en la grandeza de su rol como reina. A medida que Isabel maduraba, su valor en el ajedrez de las alianzas matrimoniales se incrementaba. Catalina, siempre astuta, miró primero hacia Inglaterra, planificando un enlace con Eduardo VI, que nunca se materializó debido a su prematura muerte en 1553. Este proyecto era más que un matrimonio, era un puente entre Francia e Inglaterra, diseñado para forjar una alianza capaz de contrarrestar el creciente poder español. Sin embargo, el destino tenía preparados otros planes, y pronto un nuevo acuerdo matrimonial se perfilaba en el horizonte, uno que no solo satisfaría las ambiciones de Catalina, sino que además cambiaría el equilibrio de poder en Europa, un matrimonio con la nación rival, España.
En el frágil equilibrio de la política europea, la muerte de Eduardo VI marcó un cambio de curso para Isabel de Valois. Con la mirada puesta en la paz, Francia y España decidieron sellar su reconciliación con un lazo matrimonial, protagonizado por Isabel y el príncipe Carlos de Asturias. El 3 de abril de 1559, el Tratado de Cateau-Cambrésis era firmado, un pacto diseñado meticulosamente para nivelar el poder sin declarar vencedores ni vencidos. Ambas naciones hicieron concesiones, pero ambas también ganaron, se prometieron amistad eterna entre reyes, sucesores y pueblos. El matrimonio entre Isabel y Carlos sería la piedra angular de esta nueva era de paz. El príncipe Carlos, sin embargo, presentaba desafíos que iban más allá de la política. Afectado por secuelas físicas de una malaria sufrida a los 11 años, su desarrollo fue marcado por una columna vertebral y unas piernas anormalmente desarrolladas, dejándolo incapaz de caminar erguido. Felipe II, su padre, había considerado inicialmente unir a Carlos con María I de Escocia, pero tal alianza traería consigo tensiones con Francia, Inglaterra y quizás el Sacro Imperio Romano Germánico. Con el tiempo, la idea fue perdiendo fuerza, afectada por la salud de Carlos y las complejidades políticas de la época. Además, el anhelo de Carlos de gobernar los Países Bajos-Habsburgo, como su padre le había prometido, chocaba con la desconfianza y las circunstancias políticas volátiles de esos territorios. Felipe, cauteloso y calculador, decidió finalmente no cumplir con esa promesa, dejando a su hijo al margen de las decisiones cruciales. Este acto no solo reflejaba las limitaciones físicas y políticas de Carlos, sino también las profundas tensiones y expectativas entrelazadas en la vida de la nobleza europea. Tras la muerte de María I de Inglaterra el 17 de noviembre de 1558, Felipe II se encontraba en una encrucijada. Su matrimonio con María había sido una unión sin amor, motivada únicamente por intereses políticos y estratégicos. Con la muerte de María, y sin descendencia que asegurara la continuidad de sus planes en Inglaterra, Felipe vio necesario mantener la alianza con la corona inglesa. En un intento por preservar este vínculo, propuso matrimonio a Isabel I de Inglaterra, hermana de su difunta esposa. Sin embargo, mientras Isabel I dilataba su respuesta, Felipe se vio forzado a reconsiderar sus opciones. En este contexto de incertidumbre, un informe médico sobre Isabel I complicó aún más la situación. Se rumoreaba que tenía una malformación que la hacía incapaz de contraer matrimonio. Ante la imperiosa necesidad de un heredero y frente a la reticencia de Isabel I, Felipe decidió dirigir su atención hacia la Casa Valois, una decisión que cambiaría el curso de la historia. Alineándose con los vientos de la política, Felipe II alteró los planes originales que unían a su hijo Carlos con Isabel de Valois, eligiendo él mismo casarse con la joven princesa francesa. Este giro no solo reforzaba la alianza con Francia, sino que también resolvía su búsqueda de un heredero. Los rumores sobre una supuesta infidelidad de Isabel con Carlos de Austria y las especulaciones sobre su muerte carecen de fundamento histórico. Felipe II, lejos de desconfiar, mostró una fe inquebrantable en su esposa. En 1565, Isabel fue enviada en una misión diplomática a Francia, acompañada por el duque de Alba, para influir en Catalina de Médicis y su política hacia los protestantes. Aunque las conversaciones en Bayona no tuvieron el éxito esperado, Felipe no expresó reproches hacia Isabel. De hecho, ella fue la única entre sus esposas que participó activamente en la política del reino, un testimonio de la confianza y el respeto que Felipe le tenía. Los deseos del rey Felipe II por conocer a su futura esposa eran tan fervientes como las restricciones de las buenas costumbres y el protocolo de la corte. En un acto de audacia discreta, los caballeros de su cámara orquestaron un encuentro clandestino, permitiendo que el rey la observara desde una tribuna oculta, un gesto que entrelazaba curiosidad y cautela.
La boda por poderes de Isabel y Felipe se celebró el 22 de junio de 1559 en París. Representado por Fernando Álvarez de Toledo, el Gran Duque de Alba, Felipe se unió simbólicamente a Isabel en una ceremonia esplendorosa, marcada por las tradiciones de la época. La costumbre dictaba que el matrimonio debía consumarse casi inmediatamente, una situación que se complicaba por la ausencia física del rey. En la noche de bodas, un evento singular tuvo lugar en la habitación de Isabel. No fue Felipe, sino el duque de Alba quien, ante la mirada atenta de un círculo de nobles franceses y los propios reyes de Francia, realizó un acto simbólico para representar la consumación del matrimonio. Este acto, exento de contacto físico real, concluyó con una reverencia del duque hacia Isabel. Aunque cumplió con el ritual, este momento sembró en Isabel un profundo resentimiento hacia el duque, una sombra que se extendería sobre su percepción de las formalidades de su nueva vida. El 2 de febrero, la misa de velaciones fue celebrada para completar las solemnidades del matrimonio, una ceremonia repleta de simbolismo y expectativas. La unión entre Isabel de Valois y Felipe II de España no solo prometía fortalecer los lazos políticos, sino que también albergaba la esperanza de que Isabel emulara la fecundidad de su madre, Catalina de Médicis, quien había dado 9 hijos a Enrique II. A pesar de que Isabel apenas contaba con 13 años, prácticamente a punto de cumplir 14, su juventud no representaba un escándalo en la nobleza de la época, más bien, se veía como un compromiso de largo plazo, con la expectativa de consumar el matrimonio una vez alcanzada la madurez suficiente. Era una práctica común, como lo demostraba el matrimonio de su hermana Claudia a una edad incluso más temprana, y su propia madre a los 14. El matrimonio simbolizaba el fin de las antiguas disputas entre Francia y España, consolidando una paz anhelada por todos. Así, Isabel no solo se convertía en la reina consorte, sino también en Guisabel de la Paz, un apodo cariñoso que reflejaba las esperanzas depositadas en su figura por el pueblo español. Los festejos del enlace incluyeron un torneo que terminaría en tragedia. Durante el evento, Enrique II, padre de Isabel, fue gravemente herido cuando la lanza de Gabriel de Montgomery se desvió accidentalmente, penetrando en su ojo. Isabel, testigo presencial del accidente, quedó marcada por el horror de ver a su padre morir días después, el 10 de julio de 1559. Este trágico suceso no solo infligió un dolor profundo en el corazón de Isabel, sino que también postergó su partida hacia España. La joven princesa permaneció de luto hasta que finalmente cruzó la frontera hacia su nuevo reino, llevando consigo el peso de su duelo y las esperanzas de 2 naciones. En el umbral de su nueva vida como reina de España, Isabel de Valois no solo encontró un reino, sino también amistades que definirían su existencia. Durante su boda, Isabel conoció a 2 figuras que serían pilares en su vida, la pintora Sofonisba Anguissola y Ana de Mendoza. Ambas mujeres no solo compartieron su vida, sino que también moldearon su percepción artística y personal. Felipe II, reconociendo el talento y la influencia positiva de Anguissola, la nombró dama de honor y pintora oficial de la corte. Bajo la guía de Sofonisba, Isabel refinó sus habilidades en la pintura, un pasatiempo que floreció en pasión bajo el tutelaje de la artista. Esta relación artística se extendió a las futuras hijas de Isabel, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, quienes también se vieron influenciadas por la presencia de Anguissola en la corte. La conexión de Isabel con su familia en Francia se mantuvo a través de su dama de compañía, Claude de Vineuls, quien frecuentemente escribía a Catalina de Médicis para informarle sobre la salud y el bienestar de Isabel. A pesar de la imagen de timidez y asombro que Isabel reflejaba hacia su poderosa madre, las cartas revelan un vínculo de ternura y afecto mutuo. Aunque sus hermanas Margarita y su futura cuñada María eran consideradas más hermosas, Isabel era vista como una de las hijas atractivas de Catalina, lo que reforzaba su posición dentro de la nobleza europea.
En su nueva familia, Isabel se mostró siempre cordial, forjando una estrecha amistad con Juana de Austria y ofreciendo cariño a su hijastro, Carlos. Estas relaciones no solo ayudaron a Isabel a navegar en la complejidad de la corte española, sino que también solidificaron su rol como una figura querida y respetada, conocida afectuosamente como Isabel de la Paz. El 6 de enero de 1560, Isabel de Valois cruzó por primera vez el umbral que la separaba de su futuro como reina de España, llegando a Roncesvalles. En un gesto simbólico que marcaba tanto un nuevo comienzo como el fin de su duelo, Isabel se despojó del luto blanco que las reinas del norte de Europa tradicionalmente vestían. El 2 de febrero, en el Palacio del Infantado, se celebró la ceremonia oficial que uniría a Isabel con Felipe II. A partir de ese momento, España acogería a una reina francesa, conocida en la corte como Madame Elisabeth, y no simplemente como Isabelle. Sus cualidades personales, que rápidamente salieron a la luz, la eximirían de la francofobia que muchos de sus súbditos podrían haber sentido inicialmente. Sin embargo, el matrimonio enfrentó un desafío inusual. Tuvo que esperar un año para consumarse, respetando las normas dictadas por una antigua superstición europea que estipulaba que una doncella no debía consumar su matrimonio antes de su primera menstruación. Durante este periodo de abstinencia obligada, se dice que el rey Felipe fue infiel con algunas damas de la corte. Este acto no solo reflejaba las complejidades y las expectativas de la época, sino que también ponía a prueba la fortaleza emocional y la dignidad de la joven reina. Con la llegada de Isabel de Valois, la corte española, tradicionalmente sobria, comenzó a experimentar un renacimiento cultural inspirado por Francia. Catalina de Médicis, siempre astuta, había enviado a su hija a España con un gran séquito francés, un reflejo del esplendor y la influencia de la corte francesa. Sin embargo, Felipe II, cauteloso de preservar la cultura y las tradiciones españolas, decidió reducir la presencia francesa, enviando a parte del séquito de vuelta a Francia y reemplazándolos con personal español. Este cambio tenía un doble propósito: facilitar la adaptación de Isabel al idioma y las costumbres locales, y limitar la influencia extranjera en la corte. Isabel no solo aprendió a navegar en su nuevo entorno, sino que también se convirtió en una valiosa consejera para Felipe, especialmente en asuntos relacionados con Francia y las tensiones causadas por los hugonotes en Flandes. Mantenía una correspondencia regular con su madre, Catalina, convirtiéndose en sus ojos y oídos en la corte española. Su capacidad para maniobrar en este campo diplomático quedó demostrada durante la Conferencia de Bayona en 1565, donde defendió con firmeza los intereses españoles ante su madre, quien no pudo sino exclamar: «Muy española venís». A pesar de su compromiso con su nuevo rol, Isabel nunca dejó de añorar ciertos aspectos de su hogar en Francia: el bullicio y la brillantez de la corte francesa, los frondosos bosques y los elegantes palacios renacentistas que su abuelo Francisco ya había erigido. Aunque se adaptó a las aficiones de la corte española como la equitación y la caza, actividades que compartía con los miembros de la Casa Real y que le recordaban a su madre, pionera de la silla de montar femenina en Francia, Isabel siempre guardó un rincón de su corazón para las tradiciones y los paisajes de su Francia natal. Durante el Renacimiento, las damas de la alta sociedad comenzaron a desafiar las convenciones participando más activamente en las cacerías, un dominio tradicionalmente masculino. Inspirada por figuras como Diana de Poitiers, que se atrevió a montar a horcajadas desafiando las críticas, Isabel de Valois adoptó estas nuevas costumbres con entusiasmo. Catalina de Médicis, su madre, había revolucionado ya la equitación femenina en Francia al introducir la silla de corneta fija, permitiendo a las mujeres participar en la caza con mayor seguridad y elegancia. Esta innovación permitía a la amazona mantener una postura más estable y orientada al movimiento del caballo, combinando feminidad con una activa participación en la caza.
La influencia de Isabel se extendió más allá de las tradiciones ecuestres hasta el corazón mismo de la monarquía española. Descontenta con el Alcázar de Toledo, su expresión de desagrado llevó a Felipe II a trasladar la corte al Alcázar de Madrid, estableciendo así definitivamente la capital del reino en esta ciudad. Esta decisión no solo respondía a la buena ubicación geográfica y al abastecimiento de agua de Madrid, sino también al deseo de complacer a Isabel, cuya salud mejoró notablemente con el cambio. Además de sus contribuciones a la equitación y la capitalidad, Isabel dejó una huella indeleble en la cultura de la corte española a través de su mecenazgo de las artes. Trajo consigo a Sofonisba Anguissola, una distinguida pintora y su profesora personal de dibujo, y fomentó la presencia de músicos y poetas en la corte. Su estilo personal también marcó tendencia, alternaba la moda francesa con la española, vestía con las más finas sedas y terciopelos y nunca repetía vestido, mientras que su madre le enviaba remesas de los mejores perfumes de Francia e Italia. A pesar de las advertencias de algunos consejeros sobre los costes de su lujoso guardarropa, un enamorado Felipe ignoró tales preocupaciones. Este nivel de gasto, no obstante, influiría en las restricciones impuestas a su sucesora, Ana de Austria, quien se vería obligada a adoptar una mayor austeridad. En mayo de 1564, la corte española se vio envuelta en una mezcla de esperanza y ansiedad con el anuncio del primer embarazo de la reina Isabel. Los médicos recurrieron a las tradicionales tisanas, oraciones, amuletos y sangrías, tratamientos que, lejos de ayudar, debilitaron considerablemente su salud. Trágicamente, 3 meses después, Isabel sufrió un aborto, perdiendo a un par de gemelas. Los médicos españoles casi dieron por perdida la vida de la reina, pero fue la intervención de un médico italiano, que optó por una purga, lo que milagrosamente logró salvarla. Mientras Isabel enfrentaba estos momentos críticos, se rumoreaba que Felipe continuaba con sus amoríos. Sin embargo, conmovido tal vez por la situación de su esposa o por un sincero arrepentimiento, hizo acto de contrición y se comprometió a serle fiel. Se considera que este gesto marcó un profundo amor que Felipe sentía por Isabel. La frágil salud de la reina persistía, y aunque los médicos sugirieron baños como tratamiento, Isabel se resistió, guiada por un fuerte sentido del pudor que le impedía exponerse ante otros, incluso ante sus doncellas. Ante la ausencia de nuevos embarazos, Isabel, en un acto de fe y desesperación, mandó trasladar a Madrid los restos de San Eugenio, primer obispo de París y mártir, en busca de un milagro. Ya fuera intervención divina o simplemente un giro del destino, Isabel finalmente dio a luz a la infanta Isabel Clara Eugenia el 12 de agosto de 1566, para el gran regocijo de Felipe II, quien se mostró un esposo devoto y cariñoso durante el parto, permaneciendo al lado de su esposa, sosteniéndole la mano y dándole ánimos. Isabel Clara Eugenia no solo se convertiría en la luz de los ojos de su padre, sino también en su apoyo durante la vejez, jugando un papel clave en los asuntos de gobierno. Aunque Felipe inicialmente la destinó para reinar en Francia, tras la fallida negociación, Isabel Clara Eugenia se casaría con el archiduque Alberto y heredaría el gobierno de los Países Bajos, demostrando ser una líder capaz y resoluta. Poco después de su recuperación, Isabel de Valois experimentó nuevamente la alegría y la ansiedad de un embarazo. El 10 de octubre de 1567, nació Catalina Micaela de España, un nombre que resonaba con el legado familiar, a Catalina en honor a su abuela Catalina de Médicis y Micaela por la festividad de San Miguel. La infanta Catalina Micaela eventualmente se uniría en matrimonio con el duque de Saboya, proporcionando a Felipe II nietos que, tristemente, nunca llegaría a conocer personalmente. El nacimiento de otra niña, aunque fue un momento de felicidad para Isabel, también trajo consigo una oleada de desilusión en la corte, donde la esperanza de un heredero varón persistía fuertemente.
Esta expectativa pesó sobre Isabel, que se encontró atrapada entre la alegría de la maternidad y la presión por cumplir con su rol de proporcionar un sucesor masculino para el trono español. A pesar de su depresión por no satisfacer estas expectativas, la esperanza no se desvaneció completamente, pues la reina aún era joven y capaz de tener más hijos. El tema de la descendencia preocupaba enormemente a Isabel, consciente de que uno de sus principales deberes como reina de España era asegurar la continuidad de la línea dinástica, preferiblemente con un hijo varón. Sin embargo, el vínculo de Felipe e Isabel con sus hijas era profundo y cariñoso. Les compraban mermeladas, muñecas, juguetes y más, tratándolas con todo el amor y atención que cualquier niño podría desear. Se dice que el nacimiento de su segunda hija, Isabel Clara Eugenia, fue celebrado por ambos como si hubiera sido el nacimiento de un hijo, un testimonio de su amor incondicional, que trascendía las convenciones de género y las demandas políticas. La última de las hijas, Juana, nació el 3 de octubre de 1568, pero su vida fue efímera y llena de tristeza. Llegando al mundo prematuramente, la pequeña Juana falleció apenas 1 hora y media después de nacer, dejando un vacío en el corazón de sus padres y un sutil recordatorio de la fragilidad de la vida incluso en la realeza. Estas historias de nacimiento, vida y muerte en la familia real no solo delinean la línea de sucesión, sino que también revelan la intimidad emocional y los desafíos personales a los que se enfrentaron Isabel y Felipe, recordándonos que, más allá de los títulos y las coronas, eran también padres que amaban, sufrían y esperaban como cualquier otro. En 1568, la vida de Isabel de Valois se vio ensombrecida por serios problemas de salud durante un nuevo embarazo. Vómitos, vértigos y mareos más intensos de lo habitual la afligieron, y los médicos de la corte intentaron aliviar sus sufrimientos con continuas sangrías, un tratamiento común en esa época pero que probablemente solo empeoró su condición. El 3 de octubre, Isabel sufrió el parto prematuro de una niña, nacida a los 5 meses de gestación. La pequeña, que recibió el bautismo con el nombre de Juana, vivió solo 1 hora y media después de nacer. Consciente de la gravedad de su estado, Isabel se enfrentó a la profunda tristeza de no haber podido dar un hijo varón a Felipe II y de dejar a sus queridas hijas huérfanas. En sus últimos momentos, solicitó ver a sus pequeñas infantas por última vez, un encuentro conmovedor donde pudo despedirse de ellas y de su esposo. Felipe, que había estado a su lado constantemente, compartió un doloroso adiós con la mujer que había amado profundamente. Contrario a las esperanzas de recuperación tras el trágico parto, la salud de Isabel no mejoró. Pocas horas después del aborto, el 3 de octubre de 1568, Isabel falleció a los 23 años. Se cree que Isabel sufrió de pielonefritis gravídica, una complicación renal relacionada con el embarazo, una condición médica que en aquel tiempo los doctores no supieron diagnosticar ni tratar adecuadamente. Tras su muerte, circuló el rumor, alimentado por los enemigos de Felipe II, de que su fallecimiento fue resultado de un presunto romance con el príncipe Don Carlos, quien también había muerto 3 meses antes. Sin embargo, estos rumores nunca fueron confirmados y parecen más bien reflejar las intrigas y tensiones políticas de la corte que la realidad de su vida conyugal. Se dice que Felipe II solo derramó lágrimas públicamente una vez en su vida, y fue durante el funeral de su amada esposa, Isabel de Valois. El dolor del monarca era palpable, reflejando la profundidad del amor que había sentido por ella. En una ceremonia llena de solemnidad, los restos de Isabel fueron vestidos con un hábito franciscano y depositados inicialmente en el monasterio de las Descalzas Reales. En 1572, sus restos fueron trasladados al Panteón de los Infantes en la cripta real del monasterio de El Escorial, donde fue sepultada no junto a su esposo y las otras reinas, sino en un lugar aparte, pues no fue madre de un rey de España.
En un gesto conmovedor, su cuerpo fue colocado junto al de la infanta Juana, su hija prematura, y ambos llevados a la capilla del Alcázar. La pérdida de Isabel cambió a Felipe para siempre. Vistió de luto riguroso por el resto de su vida, y su carácter se tornó aún más reservado y melancólico. La ausencia de un heredero varón y la necesidad de asegurar la sucesión lo empujaron a contraer matrimonio nuevamente. Catalina de Médicis, la madre de Isabel, le ofreció a su hija menor, Margarita, como nueva esposa, pero Felipe rechazó la propuesta. En lugar de ello, en 1570, se casó con su sobrina, la archiduquesa Ana de Austria, en un matrimonio que reflejaba no solo la necesidad de un heredero, sino también un intento de hallar consuelo tras su gran pérdida. A lo largo de sus matrimonios, Felipe II buscó distintas cosas: con María Manuela de Portugal, la aventura; con María Tudor, la razón de Estado; con Isabel de Valois, el verdadero amor; y con Ana de Austria, la necesidad desesperada de un heredero. Cada una de estas uniones ilustra las facetas complejas de su reinado y su vida personal, revelando un hombre que, a pesar de su poder, fue profundamente afectado por las corrientes de la pasión y el deber. Isabel de Valois no solo fue una reina consorte en la corte española, sino también una mecenas de las artes, contribuyendo significativamente al enriquecimiento cultural de su época. La relación de Isabel con Sofonisba Anguissola, una de las pocas mujeres pintoras reconocidas del Renacimiento, ilustra su compromiso con el arte y su influencia en la promoción artística de la corte. Sofonisba, aunque no pertenecía a la alta nobleza, se destacó en la corte no solo como dama de compañía de la reina, sino también como su instructora personal en el arte de la pintura. La habilidad de Sofonisba para capturar la esencia de la corte y sus integrantes en sus retratos la convirtió en una figura invaluable. Isabel y Sofonisba desarrollaron una relación cercana, reflejada en los registros de la corte que mencionan a Sofonisba teniendo una habitación independiente, ubicada sobre los aposentos de la reina, que probablemente funcionaba como un taller privado para pintar, además de su dormitorio compartido. El legado artístico de esta relación es palpable en el Museo del Prado, donde se conservan importantes obras de Sofonisba que retratan a la reina. Uno de los retratos más emblemáticos muestra a Isabel de cuerpo entero, junto a una columna y una miniatura de Felipe II. Este cuadro no solo refleja la habilidad de Sofonisba como retratista, sino también un momento significativo en la vida de Isabel, capturando su presencia en un importante encuentro diplomático en nombre de Felipe II con su madre y su hermano, Carlos IX de Francia. Además, se menciona un segundo retrato de Isabel, atribuido a Juan Pantoja de la Cruz en 1605, que es una copia de un trabajo anterior de Sofonisba. Este segundo retrato fue realizado probablemente para reemplazar el original que se perdió en el incendio del Palacio del Prado en 1604. Este hecho subraya la importancia de la imagen de Isabel en la memoria y la representación dinástica de la familia real española. La influencia de Isabel en las artes, a través de su apoyo a Sofonisba Anguissola y su propio interés por la pintura, destaca un aspecto menos conocido pero crucial de su papel como reina, mostrando su contribución no solo a la política y la diplomacia, sino también al enriquecimiento cultural de España durante su tiempo. Si te ha cautivado la vida de Isabel de Valois y te has sumergido en los secretos y las intrigas de su reinado entre dos naciones, te invito a que no te pierdas el próximo capítulo de nuestra serie histórica. Exploraremos la vida de su esposo, Felipe II, un rey cuyo reinado dejó una huella imborrable en la historia de España y del mundo. Además, te revelaremos los detalles sobre María Manuela, la primera esposa de Felipe II, cuya vida estuvo marcada por la tragedia y el dolor, pero que jugó un papel crucial en los comienzos del tumultuoso reinado de Felipe. Descubre cómo estas figuras configuraron el destino de un imperio y dejaron legados que aún resuenan en la historia.